Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La mañana de este viernes se realizó la ceremonia del cierre del féretro con el cuerpo del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Esto en vísperas de su funeral, presidido por el cardenal camerlongo Kevin Joseph Farrell. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación de México, ya se encuentra en el Vaticano para el funeral del Papa Francisco, al que asiste como representante del gobierno de México ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. La advertencia del posible aumento de aranceles a productos agrícolas mexicanos por parte de Estados Unidos genera gran preocupación en las cadenas productivas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, quienes formaban parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Alianza de Medios MX llamaron al Senado de la República a garantizar la libertad de expresión en la nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones. Personal naval de la Secretaría de Marina Armada de México localizó y neutralizó 2 laboratorios clandestinos presuntamente empleados para la elaboración de drogas sintéticas en Durango. La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, se comprometió a encontrar la verdad en el caso de los feminicidios en los que se encuentra relacionado Miguel N., quien falleció de traumatismo cráneoencefálico al sufrir una caída en su dormitorio en el Reclusorio Oriente. 3 policías de Ecatepec, Estado de México, se encuentran en prisión debido a que con credenciales falsas de la Guardia Nacional sustraían combustible de los ductos de petróleos mexicanos, mismos que operaban en el municipio de Acolman. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 25 de abril del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestro número de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La advertencia del posible aumento de los aranceles a productos agrícolas mexicanos por parte de Estados Unidos genera gran preocupación en las cadenas productivas. Debido a este escenario es necesario formar un frente común entre productores, autoridades e iniciativa privada para defender la producción nacional y proteger la economía como en las regiones afectadas. Es urgente proteger cultivos clave como el jitomate, cuyo valor de exportación continúa en ascenso. En 2024, esta hortaliza generó ingresos postres por más de 1.030 millones de dólares. Para la Sociedad Nacional, antes Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, el anuncio de que Estados Unidos impondrá un arancel del 20.91% al jitomate mexicano a partir del 14 de julio es una oportunidad para exportar nuevos mercados
sin descuidar la producción nacional. Y también le informo que la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Alianza de Medios MX llamaron al Senado de la República a garantizar la libertad de expresión en la nueva ley de radiodifusión y telecomunicaciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha sido señalada de promover la censura y abrir espacios para que participen la industria de los medios de comunicación en la discusión. Ambas organizaciones expresaron su preocupación ante la iniciativa que permite el bloqueo de plataformas digitales y la prohibición de difundir propaganda extranjera, luego de que las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos la aprobaron ayer en Fast Tracks sin ningún cambio. Ante la presentación de la iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hacemos respetuoso el llamado al Senado mexicano a garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en la libertad de expresión, información, privacidad, derechos digitales e indígenas, expresó la Organización de las Naciones Unidas en un comunicado. La Alianza de Medios MX advirtió que la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el traspaso de sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependiente del gobierno, puede abrir la puerta a decisiones discrecionales que afecten la pluralidad de voces, la competencia justa y en última instancia la libertad editorial, e hizo un llamado a que la industria de los medios sea reconocida como actor clave en la discusión. En tanto, en la primera semana de mayo y sin parlamento abierto, es como perfila Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que se apruebe la ley en materia de comunicaciones y radiodifusión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La conversación con medios de comunicación, Monreal Ávila afirmó que los legisladores podrían aprobarla en la primera semana con el objetivo de analizarla a profundidad luego de la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de frenar la discusión de su iniciativa para revisarla, en particular el capítulo relacionado con las plataformas digitales que permite a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear plataformas a discrecionalidad. Si el 30 se cierra el periodo ordinario, el Parlamento, la permanente, dice, puede estar convocando para la primera semana del mes de mayo a un periodo extraordinario para discutir la iniciativa, indicó Ricardo Monreal. Además, le informo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y del de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, de 26 años de edad, quienes formaban parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Y es que los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el fraccionamiento Las Villas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, según reportes de medios locales y del propio colectivo. María del Carmen se convirtió en madre buscadora en el 2024 tras la desaparición de su hijo Ernesto Julián Ramírez Morales. Desde entonces encabezó una lucha constante en un entorno marcado por el riesgo y la impunidad. Apenas semanas atrás sobrevivió a un ataque mientras viajaba con sus hijos y fue amenazada por un presunto integrante del crimen organizado que le exigió abandonar el estado. Frente a este contexto de violencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Asimismo, solicitó la intervención urgente de las autoridades estatales y federales, particularmente del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. El asesinato de la señora Morales y de su hijo evidencia
el grado riesgo que enfrentan quienes integran colectivos de búsqueda en el país, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su pronunciamiento. El organismo también urgió a la Fiscalía Estatal a investigar los hechos de manera inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género, y a esclarecer las agresiones previas contra miembros del mismo colectivo. La comisión subrayó que garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas debe ser una prioridad para los 3 niveles de gobierno, por tratarse, dice, de una labor fundamental para romper el ciclo de impunidad y violencia que afecta a miles de familias. Y en otros temas le informo que la mañana de este viernes se realizó la ceremonia del cierre del féretro con el cuerpo del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Esto en vísperas de su funeral, presidido por el cardenal camarlengo Kevin Joseph Farrell. En primer lugar, el maestro de ceremonias colocó un velo de seda blanca sobre su rostro para después rociar el cuerpo con agua bendita mientras los presentes oraban. Dentro de la caja se introdujo una bolsa con algunas monedas y medallas acuñadas durante el pontificado y un tubo metálico con el acta rojito, sellado y lacrado, que recoge para la posteridad los hechos más relevantes de su vida y de su pontificado. La ceremonia, en la que se leyó el rojito, un acta con su vida y obra, dio inicio a las 20 horas local de forma privada, después de que se cerró al público la capilla ardiente. La mañana de este sábado tendrá lugar el funeral pontífice del pontífice argentino en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y posteriormente su féretro será trasladado en cortejo fúnebre a la Basílica de Santa María la Mayor, donde recibirá sepultura. Se ha podido ver en las imágenes distribuidas del interior de la Basílica Vaticana, pocos minutos antes de las 19 horas local, los fieles dejaron de desfilar ante el ataúd de Francisco y se quedaron únicamente religiosos y personal del Vaticano en el interior de San Pedro. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, ya se encuentra en el Vaticano para el funeral del Papa Francisco, al que asiste como representante del Gobierno de México ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta de X, la titular de la Secretaría de Gobernación compartió una fotografía de la Santa Sede, en donde la mañana de este sábado se llevará a cabo el sepelio del sumo pontífice. Con las condolencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, después del último adiós al Papa Francisco, a nombre del pueblo y del Gobierno de México, en la puerta de la plegaria de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, con el embajador Alejandro Barranco y Clara Luz Flores, escribió la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez en su cuenta de X. Y escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Noel Alvarado. La reforma al Poder Judicial es un reto para el actual gobierno, así como a los 3 poderes de la Unión, pues el acceso a la justicia es una deuda con el pueblo y en todos los renglones de la sociedad. Sin embargo, esta reforma solo será avante y progresiva si la Procuración de Justicia está a la par, pues la reforma al sistema de justicia penal en México de corte oral, adversarial y contradictorio empieza a madurar. Sin embargo, aún encontramos resistencia en los poderes federales y estatales, así como en las instituciones y actores procesales, hecho que también impacta en diversas materias, sea laboral, agrario, civil, etcétera, etcétera. Primeramente porque los ejecutivos no asignan recursos idóneos y pertinentes para la construcción de más sedes del Poder Judicial, en esencia más juzgados y jueces, paralelamente de más personal que termine con esas excesivas cargas de trabajo, lo que impactará en los usuarios habidos de justicia de manera más ágil, pues los abogados postulantes sabemos que esperar una audiencia a la fecha y hora es un verdadero problema, que depende de los poderes judiciales,
pero también de los ejecutivos, para que las fiscalías también se encarguen de profesionalizar a su personal, pues a la fecha hay ministerios públicos con nula capacitación, sin mencionar la falta de personal en el área de policía, servicios periciales y sedes, por cierto, dignas de los usuarios y servidores públicos, porque esos temas impactan en las decisiones jurisdiccionales, porque en muchas ocasiones deja a la sociedad con mal sabor a boca, porque las fiscalías no integraron adecuadamente una carpeta de investigación y, obvio, no acreditaron responsabilidad alguna. Por cierto, llama mucho la atención una candidata muy fuerte, Angélica Vázquez Soria, candidata a magistrada penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, región Texcoco, aspirante con mucha calidad humana y profesional, quien tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial en la entidad mexiquense, a quien sin duda alguna le auguramos mucho éxito. De estas candidatas, muy pocas. Esta tiene una amplia capacidad moral y profesional legal comprometida con la perspectiva de género e inclusión. Soy Julio Tapia y me puedes seguir en Facebook Tapia García, así como al correo juliotapgar@gmail.com. Gracias al amigo Julio Tapia. Y mire, en otra información le doy a conocer que resultados de trabajos de investigación e inteligencia y en seguimiento al incendio de unidades de transporte público en Baja California Sur, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, tras ejecutar una orden de cateo, detuvieron a 4 personas y aseguraron 7 armas de fuego. Luego de tomar conocimiento del incendio de unidades de transporte de pasajeros de diferentes líneas en Los Cabos, los agentes de seguridad desarrollaron líneas de investigación que permitieron obtener la ubicación de un domicilio donde posiblemente se resguardaban personas generadoras de violencia involucradas en estos hechos. Con ello, se implementaron acciones de vigilancia y se recabaron datos de prueba en los que un juez de control otorgó la orden de cateo para intervenir el inmueble. Fue así que se desplegó un operativo coordinado y se ejecutó la orden de cateo en un domicilio localizado en la colonia Arcos del Sol, en el municipio de Los Cabos. Al llegar al sitio, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que se repelió la agresión y tras controlar la situación se detuvo a 4 hombres de 22, 24, 25 y 29 años de edad y se aseguraron 7 armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles. Los imputados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Personal naval de la Secretaría de Marina Armada de México localizó y neutralizó 2 laboratorios clandestinos presuntamente empleados para la elaboración de drogas sintéticas. Lo anterior se llevó a cabo en inmediaciones del poblado El Tastito, allá en Durango, donde se localizaron 2 laboratorios y se aseguraron alrededor de 150 kilogramos de productos terminados, 11.850 litros y 360 kilogramos de sustancias químicas y material diverso presuntamente empleado para la elaboración de drogas sintéticas, resultado en una afectación económica a la delincuencia organizada de un estimado de más de 50 millones de pesos. Cabe destacar que los laboratorios, los precursores, el material diverso, así como el vehículo, fueron neutralizados y destruidos en el lugar del hallazgo. Y mira, esta tarde ya tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo para darnos el reporte policiaco. Buenas tardes, estimado Toño, platícanos. ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, pues para comentarte que hay que tener mucho cuidado en el sistema de transporte colectivo metro, y es que en últimas fechas se ha hablado mucho de los llamados pinchazos, es decir, piquetes que suelen sufrir las personas cuando viajan en ese transporte. Lo han denunciado ya varias personas, e incluso ayer la jefa de gobierno de esta ciudad, Clara Brugada, dijo que ya se implementa un protocolo para atender a las personas que hagan denuncias de este tipo. Hoy
se denunciaron en redes sociales un par de casos en el sistema de transporte colectivo de personas que dicen haber sentido estos pinchazos y después haber sentido los síntomas como si se fueran a desmayar. No se informó si se aplicó ya el protocolo, pero bueno, pues sí se hace un llamado a la ciudadanía para que tenga mucho cuidado con este tipo de sucesos. Y por otro lado te comento que en seguimiento a la estrategia contra el robo de vehículos y autopartes, que es uno de los principales flagelos en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana lleva a cabo su primer feria comercial por tu seguridad. Esta estrategia pues contempla acciones de prevención, disuasión, investigación y sanción contra el robo de vehículos y autopartes. Pues esta feria ya fue puesta en operación y se espera que la lleven a las 16 alcaldías de la ciudad para que la gente pues esté muy pendiente y tenga el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por otro lado, pues déjame comentarte que no para el baño de sangre en la Ciudad de México, y bueno, pues hoy sabemos que un joven murió al recibir disparos de arma de fuego, esto ahí en la colonia Santiago Huizotla, en Azcapotzalco. Por desgracia, una menor de 14 años resultó con lesiones durante este ataque. Al parecer ella pues solo fue víctima de este fuego cruzado. Por otro lado, déjame decirte que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya obtuvo sentencia contra 2 personas por 50 y 55 años de prisión por haberles acreditado que tenían responsabilidad en el delito de secuestro, un hecho que ocurrió el 11 de marzo de 2023 en la colonia Santiago Zapotitlán, allá en la alcaldía Tláhuac de esta ciudad. En el Estado de México, pues vincularon a proceso a 2 probables implicados en el delito de homicidio en Cuautitlán Izcalli, hechos que se registraron el pasado 30 de marzo en el Deportivo San Martín de la colonia San Martín Tepetlixpa. En Chalco, las fuerzas de seguridad realizaron sus recorridos de patrullaje y vigilancia dentro de la estrategia operativa Oriente cuando fueron abordados por una mujer que denunció ser víctima de extorsión por parte de un sujeto apodado El Abuelo. Los policías hicieron un recorrido por la zona y detuvieron a ese sujeto, ya fue presentado ante las autoridades. Ayer le comentamos, por otro lado te comento, ayer le comentamos acerca de estos enfrentamientos que ocurrieron en 3 estados de la República, donde hubo vehículos incendiados y enfrentamiento entre varias pandillas. Y bueno, pues hoy Omar García Harfuch relató que fueron acciones realizadas entre bandas del crimen organizado y que elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional se encargaron de acudir para prestar ayuda a los habitantes de estos estados. En secuencia enfrentamientos, pues hubo al menos 6 muertos de parte de la delincuencia organizada. Se aseguró equipo táctico y armas y se continúa con la movilización de cuerpos de seguridad en los estados para evitar pues que vuelvan a ocurrir hechos como estos. Están muy pendientes, dijo Omar García Harfuch. Es el informe que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, estimado Antonio. Pues estamos pendientes y nos saludamos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, estimado Antonio. Y mire, también le doy a conocer que 3 policías del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, fueron detenidos por uniformados de la Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense. Esto debido a que presuntamente formaban parte de un grupo de guachicoleros. Y es que su captura se llevó a cabo en el municipio de Acolman, allá en los momentos en que presuntamente ordeñaban ductos de petróleos mexicanos. Y es que resulta que estos 3 policías de Ecatepec utilizaban credenciales presuntamente apócrifas de la Guardia Nacional. Se trata de Osvaldo Lara Pedraza, Miguel Ángel García Bautista y Rodrigo Pérez Saucedo. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, estos tres eran policías municipales de Ecatepec, allá en la entidad mexiquense. Y pues bueno, traían credenciales apócrifas de la Guardia Nacional y con ellas pues andaban realizando actividades delictivas y en este caso ordeñando los ductos de petróleos mexicanos. Los 3 ya se encuentran a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Policías, ex policías, han hecho del negocio del huachicol
pues un negocio lucrativo en el Valle de México. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y pues la nota es que es recurrente el robo de hidrocarburos y así son diferentes tomas clandestinas las que están de forma irregular en lo que es el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco-Tula, que inclusive la Fiscalía General de la República pues continúa con investigaciones. Nada más como estadística, el huachicoleo en el Estado de México a finales del 2021, o sea, en plena pandemia, se informa que en los municipios de Acolman, Otumba, Ajapusco, se registró el mayor número de robos de combustible, puesto que en los últimos 3 años se acumulaban 2,349 tomas encontradas. Esta cifra representó el 51.4% de las 4,567 registradas en la entidad, y así es constante el reporte de las autoridades que informan cómo se hallan diferentes mecanismos para robar este energético, con tambos de 20 litros vacíos, mangueras de 500 metros, y en sí pues hay un problema constante, sobre todo en el municipio de Acolman, en donde se registraron 885 tomas, seguidos de Otumba con 822, Ajapusco con 642, y así en Tepetlastoc, en Estlalpan, de 352 y 272. Asimismo, en lo que es Tezoyuca, Teotihuacán, Coyotepec, Huehuetoca, Tecámac y Ecatepec. Y aquí la pregunta obligada, ¿quién está protegiendo a esos delincuentes? Que inclusive, como es del dominio público, en estas últimas horas hubo una balacera en Acolman, en donde se presentaron los huachicoleros con credenciales apócrifas, y que también eran algunos de ellos policías en activo del municipio de Ecatepec. Es un problema constante y recurrente, y son cientos de tomas clandestinas en donde se maneja a través de la delincuencia organizada y también protegido por grupos políticos. En nuestro informe, buen fin de semana, muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez, y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Hola Alvarado, amigos radioescuchas, pues ayer en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil, las Chivas se pusieron en ventaja 2-0 al vencer al equipo de las Pumas. El partido de ida será el domingo al mediodía. Y hoy Tigres recibe la noche a las Rayadas de Monterrey a las 8. Mañana América recibe a Juárez a las 7 de la noche, el global está empatado 2-2, y también mañana Pachuca recibe al Atlas a las 9 de la noche con marcador global de 1-1. Y el lunes Monterrey es anfitrión de los Tigres a las 20 horas. Por cierto, en la Liga MX varonil, los Pumas reciben a las 5 de la tarde a los Bravos en partido de play-in en el Estadio Olímpico Benito Juárez, y ese mismo domingo, pero a las 7:30 de la noche, Monterrey espera al Pachuca para definir a los últimos invitados a la liguilla del fútbol mexicano. Por otro lado, hoy el Consejo Mundial de Boxeo anunció la 63 convención anual que se realizará en Bangkok, Tailandia, a finales de noviembre de este año, según lo dio a conocer el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, quien agregó que a la par se realizará la primera convención de Muay Thai, estilo tailandés de combate en Tailandia, y sobre esto habló Mauricio Sulaimán. Escuchemos. Será nuestra 8ª convención en 5 en Bangkok, una en Phuket, una en Pattaya y Chiang Mai. Fue el general COVID en el 2004, en los momentos más difíciles del organismo, cuando él organizó la convención de la lealtad.
Por otro lado, en el tenis, las lesiones le jugaron una mala pasada al cuarto Master 1000 de la temporada. El día que estaba programado el debut de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2025, también se retiró por lesión su verdugo en la final de Barcelona, el danés Holger Rune. Y en la rama femenil, la número 1 del mundo, la bielorrusa Arina Zabalenka superó 6-3 y 6-4 a la rusa Ana Blinkova. Finalmente, la jornada de mañana en el Mutua Madrid Open presentará el debut de Novak Djokovic, así como otros favoritos como Stefano Tsitsipas, el australiano Alex de Minaur y Lorenzo Musetti, entre otros. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias. Pero mire, antes de irnos, déjenme mandar saludos afectuosos a Marta Barrios, que diario nos escucha allá por San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Pero también mandamos saludos afectuosos a todos los amigos que diario nos escuchan a las 17 horas allá en Ecatepec, en el Estado de México. También a los que nos escuchan allá en Valle de Chalco, allá también a los amigos que nos escuchan en Guerrero, también a los que nos escuchan en Oaxaca, en Puebla. Pues bueno, saludos a todos los amigos de la República Mexicana que nos hacen favor de escucharnos todos los días a las 17 horas. Amigas y amigos, recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.